noche habíamos anunciado la presencia del ministro de Economía y hoy leíamos la noticia positiva o la sorpresa positiva como tituló El Comercio. La economía peruana creció 4,18 en octubre. Sin embargo, el número suena sumamente positivo, pero también los analistas sugieren que estamos creciendo por debajo de la capacidad y del potencial que tendría nuestro país para crecer. Ayer nos decía Roberto Abusada que era muy importante estar por encima de la media mundial porque estamos en la categoría de economías emergentes y son justamente las emergentes las que logran que ese promedio global suba. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué tanto ha pesado el clima político en el desarrollo de nuestro país? El ministro nos cuenta esta noche. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Es una noticia buena, pero ¿vamos a llegar al famoso 4% que se esperaba este año? Yo creo que hay una buena posibilidad de que lleguemos al 4%. Va a depender mucho de lo que pase este mes con la inversión pública. Yo creo que si la inversión pública sigue creciendo como ha crecido en octubre y en noviembre, que ha sido más de 30%, tenemos una buena chance de llegar a ese 4%. ¿Cuál es la meta para el próximo año? La proyección es 4,2. Sin embargo, nosotros como meta quisiéramos crecer más que eso. Podríamos crecer. Ayer Roberto Abusada decía eso, que el techo todavía nos queda. ¿Por qué no crecemos más, ministro? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esto es producto de la crisis política o es producto de un tema de gestión, de no haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto? En términos generales, nosotros usamos el concepto del PBI potencial, que es la capacidad que tiene la economía para crecer. Si es que no pasa nada raro, digamos, tipo un fenómeno del Niño o una crisis mundial. Ese cálculo del PBI potencial está en alrededor de 3,7%. Eso quiere decir que si en condiciones normales, digamos entre comillas, la economía debería crecer alrededor del 3,7%. Y naturalmente esa es una tasa totalmente insuficiente para nosotros. Para poder aumentar ese PBI potencial, nosotros necesitamos reformas estructurales importantes. Parte de esas reformas están planteadas en la política de competitividad que estamos anunciando nosotros. Tienen que ver con, en este caso, con 9 temas particulares. Pero el mensaje es ese: si no hacemos estas reformas, vamos a estar condenados a crecer al 3,7%. Y eso, como digo, para un país como el Perú, es insuficiente. Para otros países indispensables, ¿cuáles son estas reformas? A ver, hay un abanico de reformas y lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que avanzar en todos los elementos de este abanico. Centrarnos en una sola cosa no nos va a dar ese crecimiento potencial. Y aquí estamos hablando de temas que tienen que ver con la infraestructura. Estamos preparando en ese sentido un plan de infraestructura que ate la brecha de infraestructura con la parte productiva del país. Tenemos temas vinculados a la innovación y la tecnología. En el Estado hay demasiada desarticulación entre la innovación y la tecnología. Hay 110 programas dentro del Estado nada más que tienen la palabra tecnología o innovación en su título. Y están totalmente desarticulados y además obviamente también están desarticulados con las iniciativas privadas. Tenemos que reducir los costos logísticos para aumentar la competitividad. Tenemos que mejorar mucho las instituciones, eso es sumamente importante y estamos hablando ahí no solo de las instituciones del Poder Ejecutivo, sino también del sistema de justicia, y eso, bueno, eso podríamos hablar ahí mucho tiempo acerca de eso. Tenemos que hacer una reforma laboral también, que es muy importante. Tenemos que mejorar el financiamiento, el acceso al capital, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Entonces hay, como digo, hay todo un abanico de elementos que tenemos que trabajar en ellos simultáneamente, llegar a propuestas sensatas, con mucho diálogo, pero al mismo tiempo con la firmeza de que estamos planteando una política que debería ser una política de Estado. Nosotros estamos pensando no cuánto vamos a crecer necesariamente en el 19 y en el 20. Nosotros deberíamos pensar qué país queremos en el año 2030 o en el 2040. Y si queremos pensar en eso, tenemos que atacar desde ahora estas reformas. Una de las reformas justamente que más se ha mencionado en los últimos días, y yo le hacía el comentario a modo de broma sobre los 22 días laborables que
a ver, que usted mencionó como posibilidad de vacaciones, cambiar vacaciones de 30 días calendario a 22 días laborales. Es una de las que más resistencia sin duda va a tener, no solamente por los trabajadores, sino también por los empresarios. ¿Cómo garantizan ustedes que no se afecte al trabajador y que también se pueda al mismo tiempo reducir la carga pesada que supone una planilla para el empresario formal? ¿No? Y explíquenos primero, aclare el tema de las vacaciones, porque la gente hoy que anunciábamos su presencia decía, por favor, que nos diga cuál es la diferencia entre los 22 laborables y los 30 calendarios. Incluso se dice esto está en contra de la OIT, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el viceministro se ha pronunciado hoy en contra de eso, es parte del mismo gabinete que usted, y hay un ministro de Trabajo renunciante y todavía no se ha encontrado un reemplazo. O sea, ¿podría usted haber provocado un cisma en el gabinete Villanueva a causa de esto? A ver, yo mencioné ayer, a manera de ejemplo, esto de las vacaciones. A ver, la reforma laboral no se va a circunscribir a ese tipo de cosas. Pero es algo nominal, empecemos por ahí y vamos a desarrollar. Empecemos por ahí. En el caso de los 22 días, le pongo un ejemplo, ¿no? Quizás con eso podemos entender todos. Si una persona quiere tomar vacaciones durante diciembre, ¿no? Tiene sus 30 días de vacaciones y se va desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de vacaciones y consume sus 30 días. Sí. Si tuviéramos un esquema con días laborables, si uno quiere tomarse las vacaciones del 1 al 31, solamente va a utilizar 20 días laborables. ¿Por qué? Porque hay un feriado en el medio. Entonces, se puede tomar todo el mes de diciembre, igual que el caso anterior, y le sobrarían 2 días que se los podría tomar en enero, en febrero o en marzo. Entonces, siempre que hay feriados, los que toman los 30 días de alguna manera salen, entre comillas, perdiendo, porque ese feriado también se lo toman como parte de sus vacaciones. Entonces, el hecho de tener un poquito más de flexibilidad le beneficia al final al trabajador. Ahora, ¿y estamos si alguien hablando... quiere tomarse los 20 días seguidos? Como digo, se toma los 20 días, consume todo diciembre y te quedan 2 días más para el próximo año. Entonces, ¿en la práctica le está aumentando usted con esta sugerencia las vacaciones Sí, a los trabajadores? 1 o 2 días, ¿no? 1 o 2 días. Exacto, sobre todo cuando hay feriados. Cuando no hay feriados es prácticamente lo mismo. Pero como digo, eso no es ninguna reforma, digamos, es simplemente un ejemplo que puse de que hay elementos que podríamos seguir pensando y que tenemos que plantear dentro de lo que debería ser una verdadera reforma laboral. Claro, porque lo que el viceministro ha cuestionado es que esta mayor flexibilización generaría que el trabajador pueda tener vacaciones de periodos cortos. Exacto. Y que esto no sería lo recomendable según los estándares globales de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, al sugerir usted que sean días laborables, podría, por ejemplo, permitirle al empleador que condicione fechas y cantidad de días laborables que pueda tomar el trabajador, decirle, oye, no te vayas el mes completo, sino toma 10 ahora, 10 mañana y 10 la última parte del... Naturalmente todo eso tendría que ser conversado entre los dos, ¿no? Pero el trabajador no perdería o no perdería la libertad de decir, me voy todo diciembre. Ah, no, para nada. No. Esa no es la idea, para nada. Porque por ahí creo que ha estado el cuestionamiento. Sí, no, a ver, lo que dice la OIT, nosotros hemos firmado el convenio 52, y lo que dice la OIT, lo que hemos firmado, es que debe haber un mínimo de 6 días de vacaciones. En el Perú tenemos 30. Entonces yo no sé de dónde viene eso de que estamos en contra de la OIT, ni mucho menos. Hay recomendaciones de la OIT de que los periodos vacacionales tienen que tener un mínimo de 2 semanas. Nuevamente, en el Perú tenemos 30. Entonces yo no sé a qué viene esto de que la OIT está en contra de esto y lo otro. Y en todo caso, yo sí creo que desde un punto de vista más liberal deberíamos dejar que el trabajador y el empresario se pongan de acuerdo de cómo se reparten las vacaciones. Pero no tengo por qué decirle... Ahora. Es decir, no, ¿por qué introducir el cambio? Digamos que hoy el trabajador que tiene un mes también podría decir, me tomo 15 días ahora y los otros 15 va... Bueno, hasta hace poco no se podía. ¿No se podía? ¿Era el mes completo? No se podía. Y ahora sí se ha flexibilizado un poco más y te están diciendo, tienes que tomarte 15 días corridos y los otros 15 días sí los puedes partir. Ajá. Hay un poquito de flexibilización, pero yo no entiendo por qué alguien tiene que decirme que estoy obligado a tomarme los 15 días. A lo mejor quiero tomarme 14, o quiero tomarme 13, o quiero tomarme 5. Por ahí va. Por ahí va, pero como digo, eso al final es un tema que
que no es ninguna reforma, digamos, ¿no? ¿Y por qué cree que el viceministro hace declaraciones de este tipo públicas? Sería bueno preguntarle al viceministro por qué está Pero haciendo ustedes esto. trabajan en un gabinete, digamos, donde coordinan estos anuncios, Pero el ¿o no? viceministro no es parte del gabinete. Al no haber un ministro de trabajo, Bueno, cuando hay un ministro de Trabajo, yo tendré una relación con él, pero el viceministro de Trabajo no se da cuenta. porque el ministro de se que habría ido por está. estos motivos, por las críticas que hizo a la reforma laboral en marcha. Bueno, yo no sé por qué se ha ido exactamente el ¿Hablaron ministro. en algún momento antes de esto o tuvieron algún intercambio de palabras? Que es algo que le preguntamos a César Villanueva también. ¿Hubo ahí un problema, digamos, de línea en el gabinete? Es decir, hay ministros que chocan en su manera de ver el desarrollo o el plan de desarrollo que ejecuta el gobierno para el país. A ver, siempre hay discusiones que son normales dentro de un gabinete de distintas personas, de distintas formaciones, de distintos niveles profesionales, digamos, hay economistas, hay abogados, hay ingenieros, etcétera. Entonces siempre hay discusiones y yo creo que son muy buenas las discusiones porque después de las discusiones siempre llegamos a consensos. Y también es muy importante mencionar que el presidente está siempre presente en estas discusiones y al final es el que nos marca la línea, ¿no? En el caso de la política de competitividad hemos tenido hasta 2 consejos de ministros. Primero que la política estuvo prepublicada más de 2 meses, después hubo 2 consejos de ministros y al final fue aprobada por todos los ministros, ¿no? Todos aprobamos la política de competitividad. Después de muchas discusiones, ¿no? Entonces, en el caso particular del Ministerio de Trabajo, hicieron algunos cuestionamientos, yo personalmente respondí los cuestionamientos y al final se aprobó la política. Entonces, no sé, habría que preguntarle al ministro. Habría que preguntarles a ellos. por qué él Muy renunció. bien, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más temas importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reforma tributaria? ¿Y qué va a pasar también con este plan de competitividad? ¿En qué consiste? Volvemos con esos temas, ministro. Por supuesto. Vamos a la pausa. Muy bien, hay otro tema interesante, habíamos preparado una lista de asuntos, estas deducciones que se va a poder realizar de nuestros impuestos, es decir, más consumos que vamos a poder descontar a la hora de hacer nuestro balance y de pagar nuestros impuestos. Los peruanos formales nos quejamos todo el tiempo de lo mucho que nos descuenta la SUNAT, de lo mucho que aportamos al Estado y de lo poco que recibimos. Se abre una posibilidad interesante, pero bueno, el ministro está aquí para explicarnos. ¿Cómo es esto de más deducciones? Creo que el plan es llegar a 2020 con una lista ampliada, ¿correcto? Así es. ¿Qué otros gastos de los que hoy ya se deducen podrían deducirse? ¿Qué es lo que ha pensado el ministerio? A partir del próximo año hemos ampliado la lista de bienes y servicios que consumimos las personas naturales que pueden servirnos para una deducción de impuestos, del O sea, impuesto los a la renta. beneficiarios de estas deducciones no van a ser todos, van a ser básicamente los trabajadores independientes, Todos, las personas naturales. las personas naturales, no empresas. Estén en planillas, sean independientes, etcétera. Correcto, personas naturales. Y el objetivo es, me imagino yo, reducir la informalidad. Exactamente. Es incentivar, pero lo dejo que siga explicando. Claro, es reducir la evasión tributaria principalmente. Entonces, lo que va a pasar a partir del próximo año es que hay una serie de consumos que nos van a servir para pagar menos impuestos al final del año. ¿Cuáles son estos consumos? En primer lugar, todos los servicios por honorarios, o sea, todos los servicios que nos dan donde nos dan un recibo por honorarios. ¿No? Por ejemplo, el gasfitero. El gafitero, el abogado, el médico, cualquier persona que cuando compramos un servicio nos da un recibo por honorarios, ese monto del recibo por honorarios hay un 30% que yo lo voy a poder deducir de los impuestos. El Entonces, 30% del servicio, del servicio. valor del servicio. Exacto, si me cobra un médico 200 soles, ya voy a poder deducir 60 soles. Claro, ¿no? Ya casi tengo, 70 soles, 60 y pico. Exacto, tengo eso que va contra un límite que son 3 UITs. Aparte de eso, también todos los consumos que vamos a hacer en restaurantes, en bares y en hoteles. O sea, usted está promoviendo el consumo en restaurantes y en Estamos bares. promoviendo la reducción de la evasión en este tipo de negocios. Claro, esto obedece a eso, justamente un diagnóstico que se ha hecho sobre que Exactamente. esos son los servicios donde se produce mayor evasión. Exactamente. Y estamos partiendo por eso. Lo único que tiene que pasar es que ese bar, ese restaurante o ese hotel tiene que darnos un
comprobante electrónico, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo de manera paralela. ¿Cuál es el nivel de paralela. evasión de este rubro de negocios en el Perú? Supera el 70%. ¿70% El promedio de IGB, ¿no? El promedio es 36% de toda la economía. Ajá. Hace poco era 28%, hace 3 años hemos aumentado. Y en esta área específica se calcula que puede superar el 70%. Y eso implica, ¿y cuál es la meta de a cuánto quisieran llegar ustedes? ¿Cuánto quisieran reducir esa evasión con esta medida? A ver, la idea es reducirla a lo mínimo, ojalá que pueda hacerse. pueda. Pero a ver, como decía yo, lo único que tiene que pasar es que este restaurante Sí. nos tiene que dar un recibo electrónico. Estamos ahora masificando los recibos electrónicos del 1,5 millones de empresas que hay en el país, ya cerca de más de 200.000 ya están obligadas y están emitiendo recibos electrónicos. Entonces lo único que uno tiene que hacer es dar su RUC o su DNI y automáticamente nos van a dar el recibo y esa información está yendo a la SUNAT. Directamente a la Directamente. Con lo cual, en realidad, ya no va a ser necesario que yo esté coleccionando, digamos, todos mis recibos para llevarlos a fin de año y hacer Claro, el cálculo, y ver, ¿no? Que si por ahí lo dejé doblado y ya la impresión se echó a perder, la SUNAT no lo va a validar. Exacto. Eso, obviamente, yo supongo que la gente igual lo va a guardar porque quiere tener un récord de sus cosas, pero en todo caso esa información va a la SUNAT. Entonces, al final del año, los cálculos que hemos hecho es que el contribuyente promedio que paga un 14% de impuesto a la renta va a poder deducir más o menos 1.800 soles. Como digo, puede ser... de un contribuyente que gana entre cuánto y cuánto. Probablemente entre 6.000 soles, 7.000 soles, ¿no? O sea, Pero alguien final... que hoy, digamos, un empleado cualquiera, una persona natural que gana 6.000, 7.000 soles, podría recuperar en impuestos ese monto. Sí, podría recuperar 1.800. 1.800 soles, sí. No es poco, digamos, no es poco. Uno tiene un sueldo. Pero eso va a depender del consumo que haga en estas cosas. Claro. Si, digamos, en un caso hipotético... Que destine una cantidad de dinero que triplique eso, o sea, tendría que gastarse todo el sueldo en restaurantes. A ver, pero ¿tiene la SUNAT la capacidad para que todo esto se pueda sistematizar electrónicamente? Porque hasta ahora, valga el comentario, la SUNAT cae intempestivamente, hacer una supervisión y lo que te piden es sacar el folio completo. Abres tu caja, factura por factura. Todavía vivimos en esos tiempos. ¿Cómo se vienen los cambios para llegar a esta realidad que suena interesante e ideal? Sí, la meta que tenemos es que para el 2020 todas las transacciones de la economía sean con recibos electrónicos, ¿no? Con lo cual todo esto que usted menciona se va a reducir sustantivamente, ¿no? Seguramente en el caso de las empresas igual hay que mantener para la contabilidad, para otras cosas que son también importantes, pero en el caso de las personas naturales va a ser sumamente sencillo y automáticamente, la idea es que automáticamente cuando cierre el año fiscal, en el mes de marzo que uno tiene que pagar el impuesto a la renta, pueda recibir, digamos, un cheque por este monto, ¿no? El máximo que se puede, porque esto ¿Este va a tiene ser un un límite, proceso ¿no? automático? La idea es que sea automático. O sea, que la SUNAT te diga, este año te voy a devolver tanto por tus deducciones. Exactamente. Incluso la gente que está en planilla, que no tiene que presentar todos los meses, igual vas a estar en tu planilla y en marzo te van a llamar y te van a decir, mira, acá está tu cheque por 1.800, 1.400, lo que sea, ¿no? Como digo, va a depender mucho de los consumos que se hagan en esos rubros. Y para el año 2020 vamos a ampliarlos. Claro, ¿no? Hemos hablado de recibos por honorarios, de, digamos, oficios que podamos recibir. Así es. Esto se incluye, por ejemplo, consulta con el médico. Exactamente. A un abogado, nos dijo, un jardinero. Cualquier servicio que al final a uno le den un recibo. ¿Un personal trainer? También. ¿También? También, claro. O sea, si contrato al personal trainer. Al veterinario. Al veterinario. Exacto. Ajá. Pero hay que pedirle, tiene que darnos... Pero claro, tengo que exigir eso. Es decir, exacto. Claro, lo que hay ahora es que hay muchas relaciones de confianza en las que uno dice, ya no tienes al veterinario de confianza o al médico de confianza y en realidad no le pides, o el grafitero que viene siempre recomendado por tu mamá y simplemente viene, arregla, tú le pagas y no hay un papel en el que conste la prestación de este servicio. Supongo que ese es el objetivo, incorporar a esta gente al sistema. Ahora, si el Estado va a devolver impuestos para estimular la formalidad, o sea, va a permitir estas deducciones, es porque tiene un plan para compensar por otro lado y ganar más impuestos. Seguro. Para reducir el déficit fiscal. ¿Cuáles son esas medidas que van a ir a la par de estos incentivos? Sí. Bueno, en este caso particular, lo que nosotros estamos calculando es que la reducción en la evasión
va a ser muchísimo mayor a esta devolución que le vamos a dar al ciudadano, ¿no? Y como decía, en el año 2020 confían que vamos va a a ampliar. funcionar el tema, Sí. eso se llama ampliar la base tributaria. Exactamente, es lo que todo el mundo se queja, que siempre le cobran a los mismos, o lo único que hacen es subirme la tasa. Acá no estamos ni cobrándole a los mismos ni aumentando las tasas. Lo que estamos haciendo es creando incentivos apoyados en la tecnología, creando incentivos para que al final aumente la base tributaria y esta evasión, que digo que es 36% en promedio, pueda reducirse, ¿no? En Chile es 20% más o menos. Entonces yo creo que si en 2 o en 3 años reducimos esto a los niveles de Chile, ojalá que podamos hacer eso, vamos a aumentar en 2 o 3 puntos porcentuales la recaudación. Esto no significa que no se va a dejar de fiscalizar tampoco, No, por supuesto. a las empresas, porque en una conversación anterior hablábamos de esta suerte de monitoreo que se empezaba a poner en marcha para darnos cuenta cuando un empresario está aprovechándose de la deducción, de la ventaja que tiene para deducir gastos. Así es. Y usted me decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con el empresario que tiene, no sé, una empresa X y que sobre texto de agasajo a sus clientes, de repente compra una cantidad de licor y la deduce y ese licor es para consumo personal? Las campañas que hemos visto de la SUNAT en los medios de comunicación, cuando la señora se cola en el supermercado y la hijita le dice, mamá, esto no va por factura porque es para nuestro consumo. Así es. ¿Esto se va a hacer más intensivo, va a ser más estricto? ¿Cuál es la propuesta de SUNAT? Sí. Acá vamos a usar la tecnología para tratar de detectar este tipo de comportamiento que es totalmente errado, digamos. Entonces, como va a haber estos recibos electrónicos, automáticamente la SUNAT va a saber, por ejemplo, un sábado en la noche en el mall de Asia del verano, va a saber exactamente quién está consumiendo qué, ¿no? Porque cuando vayas a comprar te van a dar un recibo electrónico y automáticamente sabemos. Entonces, vamos a tener mayores herramientas para mejorar la fiscalización. Al final, el éxito de cualquier fiscalización, sea laboral, sea tributaria, etcétera, es tener un buen manejo de riesgos, porque es imposible que yo pueda fiscalizar a cada una de las personas. Entonces yo tengo que generar algún sistema que me levante las alertas del caso y a esos, donde se levanta la luz roja, a esos tengo que ir a fiscalizar. Y eso va a ser mucho más eficiente la fiscalización. Por si acaso, el ministro nos comentó tras bambalinas que podía ocurrir que le llegara un mensaje de la SUNAT diciendo, sabemos que acabas de comprar 5 kilos de, no sé, carne para parrilla, ¿no? Y que la estás deduciendo de como si se tratase de gastos para la empresa. Ojo con eso. Ahora, esto ¿aspiran a que ocurra en 1 año, en 2 años? Porque es complejo. Va a ser un proceso paulatino, definitivamente, ¿no? Ahí la clave es aumentar con la masificación, digamos, de los comprobantes electrónicos, porque esa es la herramienta que vamos a utilizar. Exactamente. Bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más temas, porque hay todavía una larga lista de asuntos que dilucidar con el ministro de Economía. Muy bien, algo que mencionábamos al inicio de la entrevista era la relación ejecutivo-legislativo, que ha sido sin duda una relación tensa, una relación compleja, que nos ha pasado la factura a todos. Usted ha sustentado recientemente el presupuesto ante el Parlamento. ¿Cómo ha sido esta sustentación y cómo ve usted la posibilidad de trabajar eventualmente en conjunto con el actual Congreso? En términos generales, nuevamente, yo creo que hemos tenido una muy buena experiencia en este proceso presupuestario en la relación Ejecutivo-Congreso, ¿no? Yo he estado las últimas 2 semanas de noviembre yendo prácticamente todos los días al Congreso. Los últimos 3 días del mes de noviembre hemos estado en el Pleno discutiendo una serie de temas con todos los congresistas. Lo primero que quisiera recalcar es la gran labor que ha hecho primero el presidente del Congreso, que ha manejado las sesiones de una manera impecable, y en segundo lugar el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la República, el congresista Percy Alcalá, que también ha manejado súper bien tanto la comisión como el manejo durante el Pleno. A propósito de lo que menciona de Daniel Salaverry, ¿se ha convertido en un aliado del presidente Vizcarra, Daniel Salaverry? ¿En el Congreso es una suerte de articulador? Yo creo que es un aliado del país, porque lo que yo veo es que está actuando de una manera bastante ecuánime y está manejando muy bien las sesiones, que es uno de sus principales funciones, ¿no? Y como digo, lo que me ha tocado vivir a mí, yo no sé en otros aspectos, pero lo que me ha tocado vivir a mí
de estos días que he estado en el Congreso ha sido un muy buen manejo, como digo, de ellos dos y también del resto de los congresistas. Hemos tenido discusiones muy acaloradas por el tema laboral, sobre todo, sí, dentro de la comisión. Y hemos recogido muchas de las recomendaciones que han hecho los congresistas, muchas en favor de los trabajadores, mencióname una. Muchas en función de los trabajadores, ¿no? Sí. Que han hecho distintos congresistas de distintas bancadas, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado que se pueda nombrar a todos los que están en el régimen de la 276 que están contratados. Ya a partir del próximo año se les va a poder nombrar. Esto es algo que se conversó mucho con los sindicatos, algo que los sindicatos estaban proponiendo y que al final nosotros también vimos ¿Trabajadores de qué rubro? Del sector público, del sector público. Todo el sector público de la 276. También hemos logrado consolidar todas las categorías remunerativas que tienen los trabajadores, que les va a permitir tener una CTS más alta cuando se retiran, porque ahora una buena parte de los salarios no eran, digamos, pensionables ni contributivos. Hemos logrado sacar un artículo donde todo lo que reciben, salvo el CAFAE, todo el resto que recibe se va a consolidar, lo que va a hacer que su base para la CTS futura y para su pensión sea más alta. También hemos puesto un artículo que fue propuesto también por los congresistas para que las personas que se retiren puedan tener una especie de CTS equivalente a 10 remuneraciones mínimas, que son más de 9.000 soles. Entonces hay una serie de temas que no estaban en la propuesta inicial del Ejecutivo, pero que en este diálogo que hemos tenido durante estas 2 semanas hemos podido incorporar de común acuerdo, que yo creo que es lo que se debería hacer, ¿no? Porque al final, en el proceso presupuestario, de alguna manera el Poder Ejecutivo pierde el control una vez que envía el 30 de agosto el proyecto de ley del presupuesto al Congreso. El Congreso pero lo trabaja el Congreso. Exactamente, el Congreso podría hacer una serie de cambios y esto, lo cual sería pues contraproducente para el país. ¿No le han hecho muchos cambios? No, para nada. Hemos estado muy de acuerdo en los temas. Hay otros que obviamente sí no nos parecían y fueron rechazados en el debate, digamos. He tenido que dar pues muchas explicaciones. A propósito de eso, y antes de hablar de la ejecución presupuestal que también nos inquietaba, el tema del despido que preocupa a los empresarios porque sienten que están atados de manos y que resulta muy caro poder despedir a un trabajador que no les resulte eficiente. Y por otro, la resistencia del trabajador o de los sindicatos de trabajadores a que se pierda la posibilidad de una reposición y de una indemnización. Leía declaraciones suyas en las que señalaba que había que optar por una de las dos. Es decir, un trabajador despedido presentaba su queja y luego del proceso correspondiente, si la queja era admitida, volvía a la empresa, pero además era indemnizado. Usted está proponiendo que o regrese o reciba la indemnización, pero no ambas. Exactamente. A ver, más que yo es una posición, digamos, de gobierno, no soy yo personalmente el que está proponiendo estas cosas. Pero efectivamente, y hay diversos estudios que mencionan esto, incluso la OIT también habla de ello. En realidad... Pero ahí va a tener resistencias, sí, ¿no? A ver, empecemos por eso. Yo sé, personalmente soy muy consciente de que esto es una decisión muy difícil. Es una reforma que ha estado, digamos, postergada por mucho tiempo y lo más fácil para este gabinete y para esta administración sería simplemente decir, mira, es un problema complicado políticamente, que en 2 años venga otro y que lo vea. Pero sentimos que eso no es lo responsable. Lo responsable es plantear los temas. Veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Como sabemos perfectamente que esto no es un tema fácil, es políticamente complicado, hay muchos actores involucrados. Tenemos que ir al Congreso también eventualmente a proponer algún tema. Pero como digo, queremos dar la cara, asumir lo que tengamos que asumir y tratar de hacerlo mejor por el país, porque estamos convencidos que esto es lo mejor para el país, es para la competitividad del país. Lo que nosotros queremos es que nuestros trabajadores tengan un trabajo formal y en la medida que aumentemos la competitividad, los salarios también van a aumentar. Eso ha pasado en todas partes del mundo y ese es el objetivo principal. En el caso de los despidos, efectivamente, la evidencia que existe, o gran parte de la evidencia que existe, lo que dice es que debería haber solamente una forma
De compensar. De indemnizar a las personas que son despedidas arbitrariamente, ¿no? Y es lo lógico, no tiene mucho sentido que te indemnicen, que te den 12 sueldos o lo que tengan que darte, y después a los 3 o 4 años te reponen porque un juez decide que tienes que volver a tu trabajo. Para empezar, imagínense el clima laboral que se generaría, claro, que no es el mejor, pero más allá de eso, es algo que realmente, si uno se pone a pensar, no tiene sentido, ¿no? Antes de terminar, nos queda nada más un minuto. El tema de la ejecución se ha criticado, la ejecución ha sido muy baja este año del presupuesto, es decir, no se ha podido gastar. Esto se están tomando medidas, me imagino, para que el próximo año se pueda superar, sobre todo si se ha propuesto que a partir de inversión pública se pueda aumentar el crecimiento de la economía en general. Es decir, va a haber una inyección del Estado, una inyección de capital del Estado en la economía, y eso tiene que ver directamente con la ejecución del presupuesto. Así es. Allí nosotros hemos tomado medidas radicales que tienen que ver con decretos legislativos que hemos aprobado en el mes de septiembre, donde estamos reformando casi todos los sistemas administrativos que tienen que ver con el gasto. Estas son reformas que me tomaría seguramente una media hora poder explicarlas con mucho detalle, pero estamos, como digo, yendo al fondo del asunto, y con estas reformas que estamos haciendo confiamos que el próximo año la ejecución sea mucho mayor. Efectivamente, este año la inversión pública va a estar en el orden del 70-75% en los 3 niveles de gobierno, que definitivamente es un ratio que tenemos que aumentar. Muy bien, ministro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Seguramente habrá una próxima oportunidad cuando ya el plan de competitividad, la política para diferenciarlo de la propuesta que ha hecho el sector privado en CADE. Pero le agradezco mucho de verdad que haya aclarado estos temas que siempre es importante compartir con la gente, que es la que paga impuestos, es la que trabaja, es la que se rompe el lomo y la que saca al país adelante. Y que tenga un feliz cumpleaños el domingo. Muchas gracias. Que la pase muy bien con la familia. Muy amable. Nos vamos, que tengan un estupendo fin de semana. Volvemos el lunes.